Algunos gobernaron imperios, otros fueron marginados e insultados y algunos pocos fueron estrellas rutilantes en las cortes y óperas de los siglos XVIII y XIX. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más extraños, duros y sorprendentes de la humanidad, la vida de los eunucos. Una figura que se movía entre la reverencia y el rechazo, entre la opulencia del palacio y el sacrificio absoluto. La historia de los eunucos es tan antigua como las primeras grandes civilizaciones. Su origen documentado se remonta al tercer milenio antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia. En aquel entonces, los hombres castrados eran destinados a funciones sagradas y administrativas. Servían en templos como figuras de confianza y control, alejadas del deseo carnal, y por tanto, consideradas puras. En el Imperio Asirio, que floreció entre los siglos 9 y 6 a.C., los eunucos alcanzaron un papel insólito. Fueron generales, gobernadores y estrategas. Uno de los más destacados fue Shamsi-Ilu, un eunuco que no solo comandó campañas militares, sino que también gobernó amplias regiones del imperio. El rey asirio veía en ellos la garantía de lealtad eterna. Al no poder tener hijos, no representarían una amenaza dinástica. Pero los eunucos no eran una invención exclusiva de Mesopotamia. En el antiguo Egipto, también existieron desde tiempos muy tempranos. Durante el reinado de Tutmosis III, en el siglo XV a.C., los eunucos se encargaban de custodiar los harenes reales. Aparecen en pinturas y bajorrelieves como figuras próximas a las mujeres del palacio, pero siempre en segundo plano, como sombras sin deseo. Eran los guardianes del linaje, y su sacrificio físico se consideraba garantía de lealtad y pureza. Avanzando hacia el imperio persa, durante el dominio de la dinastía aqueménida, entre los siglos VI y IV a.C., los eunucos no solo eran permitidos dentro de los harenes reales, eran los únicos hombres autorizados. Controlaban el acceso a las esposas y concubinas del rey. Nadie más tenía ese privilegio. Su presencia era sinónimo de discreción, obediencia y vigilancia, sin la amenaza de ambiciones personales. En el Imperio bizantino, los eunucos tomaron un rol aún más fascinante. Durante el reinado del emperador Justiniano, en el siglo VI, surgió una figura inesperada, Narsés, un eunuco que se convirtió en estratega militar y reconquistó Italia para Bizancio. Pese al desprecio de muchos soldados por su condición, demostró que la castración no lo privaba de inteligencia ni valentía. Quizás el ejemplo más impactante de un eunuco poderoso fue Zheng He, en la China imperial. Durante la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII, Zheng He, castrado desde joven, se convirtió en el líder de la flota más imponente del mundo en su tiempo. Con más de 300 barcos y 30.000 hombres, llevó la bandera china hasta la India, el sudeste asiático, África y, según algunas teorías, incluso América. Este eunuco no solo navegó mares lejanos, sino que también tejió alianzas internacionales, todo en nombre del emperador. Pero no todo era gloria. En la antigua Roma, los eunucos eran motivo de burla y desprecio, sobre todo entre los militares. El filósofo Séneca llegó a escribir que carecían de la esencia masculina, y por tanto, eran menos humanos. En China, durante la dinastía Han, entre los siglos III antes y III después de Cristo, los eunucos se convirtieron en los guardianes del acceso al emperador. Y en la dinastía Ming, su influencia política creció tanto que, en ocasiones, tomaban decisiones por encima de los ministros. En el Imperio Otomano, los eunucos eran divididos en dos clases. Eunucos negros, originarios del África subsahariana, que vigilaban los harenes. Eunucos blancos, provenientes del Cáucaso, que asumían roles administrativos y políticos. Un ejemplo brillante fue Besir Agha, eunuco negro que en el siglo XVII llegó a ser el hombre más influyente después del sultán, manipulando decisiones estatales desde las sombras del palacio. Convertirse en eunuco no era una elección personal en la mayoría de los casos. Muchos niños eran esclavos capturados en guerras, huérfanos comprados a sus familias desesperadas, o simplemente víctimas de la pobreza extrema. El procedimiento solía realizarse entre los 8 y 12 años, antes de la pubertad. En China, se eliminaban completamente los genitales, pene y testículos. La operación era realizada con cuchillas primitivas, sin anestesia, en condiciones poco higiénicas. Se usaban apósitos de ceniza y té, y se colocaba una caña de bambú en la uretra para mantenerla abierta. Muchos niños morían desangrados o por infecciones.
Los que sobrevivían eran considerados aptos para servir en la corte imperial. En el Imperio Otomano, la práctica variaba. Algunos eunucos sufrían castración parcial, preservando el pene pero eliminando los testículos. Aún así, el sufrimiento físico, el trauma psicológico y la larga recuperación eran realidades ineludibles. Lo más desgarrador es que el dolor no terminaba con la operación. Su voz se volvía más aguda, su cuerpo no desarrollaba vello ni musculatura adulta. Muchos sufrían de incontinencia y dolencias crónicas. Y sin embargo, a los ojos del poder, eran perfectos, sin deseos, sin familia, sin ambiciones personales. Aunque solemos asociar a los eunucos con el mundo oriental, en la Europa moderna también existió una fascinación inquietante por ellos. Entre los siglos XV y XVIII, surgió una figura única, el castrato. Los castrati eran niños europeos castrados antes de la pubertad con el fin de preservar sus voces agudas y angelicales. El objetivo era que sus cuerdas vocales no se desarrollaran como las de los hombres adultos, permitiéndoles alcanzar notas imposibles. Los teatros de ópera en Italia y Francia los adoraban. Figuras como Farinelli se convirtieron en ídolos. Cantaban en iglesias, cortes y escenarios de renombre. Tenían acceso a la nobleza, acumulaban riquezas y fama, pero a un costo altísimo. Una vida marcada por la soledad, la esterilidad y el vacío existencial de no ser ni niño ni hombre. Paradójicamente, Europa los veneraba por su talento, mientras repudiaba el método que los creaba. Era una dualidad perversa, el arte justificando la mutilación, mientras la sociedad cerraba los ojos al horror detrás del telón. Con el paso de los siglos, la figura del eunuco comenzó a desaparecer. La llegada del pensamiento ilustrado, el fortalecimiento de los derechos humanos y la progresiva abolición de la esclavitud hicieron que la castración como práctica institucionalizada fuera cada vez más rechazada. En China, la abolición oficial llegó en el año 1912, con la caída de la dinastía Qing. Sin embargo, algunos eunucos sobrevivieron décadas después, viviendo en la sombra, sin propósito, aferrados a los restos de una corte que ya no existía. Uno de los últimos eunucos chinos, Sun Yao-ting, dejó testimonios escritos donde narraba la humillación constante, el aislamiento emocional y la frustración por no haber podido vivir una vida completa. En Europa, los castrati comenzaron a desaparecer tras el siglo XIX, especialmente con la prohibición papal de usar cantantes castrados en iglesias. El último castrato conocido, Alessandro Moreschi, murió en 1922, dejando grabaciones que todavía estremecen por su tono sobrenatural y su historia desgarradora. Hoy, al mirar atrás, la historia de los eunucos no solo nos habla de poder, intriga y sacrificio. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Si te gustan nuestras historias, no dejes de dar tu like, compartir y suscribirte a nuestro canal, para seguir descubriendo más historias de la historia. Hasta la próxima.